esta presentación vamos a trabajar sobre los contenidos del bloque 9, que hace alusión a el reinado de Alfonso XIII y la crisis del sistema político de restauración. Partidos dinásticos, fuerzas políticas de oposición, republicanos, nacionalistas, socialistas y anarcosindicalistas. Bien, vamos a ver cuáles son las causas de la crisis de la restauración. Aquí tenemos la figura de Alfonso XIII. Bueno, en primer lugar, la injerencia del rey en temas políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento estuvo dispuesto a renunciar a todo su poder y no le gustaba la soberanía compartida con las cortes. De hecho, bueno, él tenía la capacidad de designar gobierno y, llegado el caso, hasta retirar la confianza, hasta obligarle a dimitir. Por esto va a ir generando dentro de los partidos opositores a la monarquía pues una especial desconfianza hacia su persona. En segundo lugar, la inestabilidad de los partidos políticos, especialmente los tradicionales. El conservador y el liberal, al perder a sus líderes Cánovas y Sagasta, pues van a perder esa, bueno, pues digamos, ese carisma, esa capacidad de unión. Entonces, bueno, pues se van a ir debilitando. A la par se va a producir el aumento de nuevas fuerzas políticas, como eran nacionalistas, republicanos y socialistas. El aumento de la conflictividad social, debido a diferentes crisis económicas y al auge del movimiento obrero, pues va a ser algo que va a marcar mucho el reinado de Alfonso XIII y que va a provocar también su debilitamiento. Por otro lado, el protagonismo del ejército, que tras el desastre 98 querían resarcirse. Va a haber invasiones en Marruecos con dudoso éxito, al menos inicialmente, y también van a conseguir lo que se llamó como la ley de jurisdicciones, en el que temas civiles los van a jugar por el derecho militar. Ejemplo, os hago una revista que hizo una sátira bastante dura hacia la figura del ejército, en clave de humor, y ellos consiguieron que este tipo de cosas, de ofensas al ejército, fueran juzgados por tribunales militares y no civiles. En siguiente lugar, pues tenemos el auge del nacionalismo, especialmente el catalán y el vasco. Y por último, el aumento del anticlericalismo dentro de la sociedad. Bueno, vamos a ver un poquito diferentes gobiernos. Vamos a poner un poco de relevancia del 1902 al 17. Quiero que veáis que se van a seguir provocando esa alternancia de partidos. Simplemente quiero que veáis pues los nombres. Pues eso, una vez que ya Sagasta salimos de la ecuación, pues están conservadores Silvela y Maura. Después tenemos a liberales Montero de los Ríos y Moret. Dentro de los conservadores otra vez Maura. Luego otra vez dentro de los liberales Moret, Canalejas, Romanones. Luego conservadores Datos, liberales Romanones, García Prieto y conservador Dato, ¿no? Que finalmente moriría asesinado. Quiero que veáis cómo esta alternancia de poder se va a seguir manteniendo. Todo alternancia de partidos, bueno, pues se va a ver terminada con la dictadura de Primo de Rivera, que veremos en otro epígrafe. Bueno, cuando hablamos del reinado de Alfonso XIII, vamos a ver especialmente las principales medidas que se toman durante el gobierno de los conservadores. Siempre desde una perspectiva de regeneracionismo, ¿no? De intentar mejorar la situación política, económica del país. Y bueno, pues desde el punto de vista de los conservadores vamos a destacar a Silvela, en el que en ese intento de regeneracionismo pues va, bueno, pues a integrar a figuras muy importantes como Gasset en el Ministerio de Agricultura o a Fernández Villaverde en Hacienda. Sus medidas van a provocar pues una mejora de la hacienda pública, van a mejorar y aumentar los ingresos y un superávit del Estado, ¿no? Para luego poder invertir. De Antonio Maura vamos a seguir destacando esas medidas económicas con el objetivo de fomentar la industria y las comunicaciones, especialmente la marítima. Y también podemos destacar que se crea la ley de administración local con el objetivo de gestionar todo el tema de los ayuntamientos. Más aspectos que podemos destacar a nivel social, bueno, pues se va a establecer lo que sería una ley de huelga y una ley electoral que tenía como objetivo pues sobre todo acabar con ese caciquismo y esa manipulación electoral tan clara. Y luego se crea el Instituto Nacional de Previsión, que sería el antecedente de la seguridad social, ¿no? Este gobierno de Maura se va a ver condicionado por una crisis que se llamó la Semana Trágica de Barcelona, que a continuación os voy a explicar con un poquito más de detalle. Bueno, ¿qué es esto de la Semana Trágica? Bueno, pues la Semana Trágica son los disturbios que tuvieron lugar en
en Barcelona, que acabaron con muchos detenidos, con muchos disturbios, destrozos de la ciudad, quema de conventos, muertes. Entonces vamos a ver un poco los antecedentes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que años antes de esta semana trágica, que es en 1909, tiene lugar la conferencia de Algeciras, que tenía como objetivo pues legislar el tema del colonialismo en el norte de África, especialmente en Marruecos, una situación tensa entre Francia y Alemania, ¿no? Se decide finalmente establecer un protectorado franco-español en Marruecos. Obviamente por intereses económicos e intereses militares. ¿Qué va a pasar? Que España va a asumir la región del norte de África, de Marruecos, del Rif. Y ahí va a haber resistencia rifeña, que no estaban de acuerdo con esta invasión, ¿no? Entonces, las primeras incursiones militares de España pues van a terminar en fracaso, ¿no? Lo que se conoció como la derrota española del Barranco del Lobo. Y aquí vamos un poco al tema, ¿no? La semana trágica, sobre todo, ¿vale? Sobre todo, aunque no es la única cosa, surge por el envío de tropas. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que se estaba reclutando soldados para mandarlos a África. Y ahí en Cataluña, en Barcelona, pues no estaban de acuerdo ni con esta guerra, ni que fueran los jóvenes a luchar. De fondo, había lo que se llamaba sistema de quintas, que era que el que pagaba pues podía elegir destino y evitar ir a la guerra. ¿Quién podía pagar? Pues obviamente las clases adineradas. Por lo tanto, ¿quién iba a morir a la guerra? Pues los hijos de los pobres. Eso va a generar mucho malestar. Tenemos que unir a eso pues ese anticlericalismo y antimilitarismo, una resistencia al sistema último de restauración, un nacionalismo catalán en aumento, y el movimiento obrero. Todo eso va a provocar que se va a convocar una huelga general, os repito, en principio para protestar por este envío de tropas, pero no nos olvidemos de todos esos aspectos que hay de fondo, y se van a generar un montón de disturbios. Esos disturbios lo que va a terminar, como se comentaba al principio, es con quema de conventos, con detenidos, con muertes, y esto al final va a tener diferentes consecuencias. Uno, el reforzamiento del movimiento obrero, ¿vale? Como sistema como manera de obtener reivindicaciones y lograr avances. Otro, reforzamiento del nacionalismo catalán. Y por último, debido a la dureza de la represión, pues va a provocar la caída de Antonio Maura y la llegada de los liberales. Bien, con la dimisión de Maura, pues entramos en el gobierno de los liberales, destaca Canalejas, y vamos a ver, bueno, pues reformas sociales, políticas y económicas. A nivel social, destacamos tres. La reforma educativa, que tenía como finalidad el acceso del mayor número de personas a formación. La modificación del servicio militar, es decir, se elimina el sistema de quintas de reclutamiento y se hace obligatorio en caso de guerra. Y el diálogo con el movimiento obrero con el objetivo de pues, limar asperezas y rebajar la tensión social. A nivel político destacamos dos grandes medidas, ¿vale? La ley de mancomunidades, que tenía como objetivo dar más autonomía a algunas regiones, y en ese sentido pues obviamente el objetivo es calmar a los nacionalistas, especialmente a los catalanes. O la ley del candado, que en ese sentido pues se prohíben nuevas órdenes religiosas y está dentro de la creación de nuevas órdenes religiosas. Está en el sentido de esa separación clara de Iglesia-Estado. A nivel económico, pues creo que la medida estrella fue la supresión del impuesto de consumos para aliviar un poco especialmente a las clases obreras y que los precios pues bajaran. Finalmente, Canalejas fue asesinado en Madrid, un disparo en la cabeza, y termina su gobierno. Va a sucederle el conservador Eduardo Dato. Eduardo Dato va a gobernar con mucha firmeza, con mucho autoritarismo y bueno, va a provocar el impulso de fuerzas políticas de la oposición que estaban marginadas durante la época de Cánovas. En ese sentido, Eduardo Dato también hay que decir que en 1921 pues será asesinado. Como veis, la situación social, no me canso de repetirlo, era muy tensa. No nos olvidemos que están asesinando presidentes del gobierno, ¿no? Entonces hemos pasado por Prim. Ya sé que es otro tema, pero no me olvido de destacarlo. 2. Cánovas asesinado. 3. Canalejas asesinado. 4. Eduardo Dato asesinado. Imaginad la situación tan tensa que había en este sentido. Bien, finalmente vamos a ver las fuerzas opositoras al régimen.
En primer lugar, vamos a destacar los republicanos, que se van a dividir en dos ramas, ¿no? La parte más radical y la parte más moderada. En la parte más radical destaca la figura de Alejandro Lerroux, ¿vale? Que creía en la insurrección como manera de terminar con la monarquía, y bueno, pues va a tener un discurso republicano, anticlerical, ¿vale? Y por otro lado están los más moderados, reformistas, liderados por Melquiades Álvarez, con el apoyo de la institución libre de enseñanza, y que creían en la manera de hacerse con el control es a través de las elecciones y la política para lograr sus aspiraciones políticas. Del PSOE hay que decir que inicialmente va a tener muy poca importancia, pero a raíz de la Semana Trágica se van a unir con los republicanos y socialistas, incorporando figuras como Besteiro. Todo esto va a provocar que en 1910 pues tengan su primer diputado. Hay que decir también que a nivel social creó el UGT, con lo cual este sindicato va a aumentar su influencia en esferas de los trabajadores, ya sean industriales o rurales, y se van a centrar especialmente socialistas y anarquistas como movimiento obrero en aspectos educativos o asistenciales, destacando las casas de pueblo. Luego tenemos a nivel de anarquismo está la CNT, ¿vale? La CNT, que se crea en 1910, pues van a tener como principio la acción directa, la huelga general, la ocupación de fábricas como forma o manera de obtener sus principios y obtener lo que ellos entendían que tenía que tener una sociedad y la política de un país. A nivel de nacionalismo vamos a destacar dos, ¿vale? El catalán y el vasco. A nivel del nacionalismo catalán, pues destacamos también dos posturas. Lo que sería inicialmente una postura más conservadora, destacando a Francesc Cambó, y en torno a la Liga Regionalista, y posturas un poquito más izquierdas, pues está la Esquerra Republicana, destacando la figura de Francesc Macià. Y por último, el nacionalismo vasco, pues tenemos que va a haber una lucha entre los aranistas, ¿no? Que eran muy radicales, antiespañoles, defensor de la raza, de la etnia, y posturas más moderadas que van a defender la autonomía, ¿no? No tanto la separación, pero sí más autonomía, con figuras como Eduardo de Landeta. Esto va a provocar esta moderación, que el Partido Nacionalista Vasco pues tenga mucha importancia en el País Vasco y sea la primera fuerza política. Bueno, pues espero que con esta presentación hayan quedado claras las ideas principales. Muchas gracias.